Sin duda alguna, una de las preocupaciones, pero sobre todo, en muchas ocasiones convertida en problemas dentro de las instituciones de educación media superior, específicamente en los denominados bachilleratos, es las características o son las características de los estudiantes de este. Sin embargo, en muchas ocasiones como docentes nos podemos llegar a preguntar ¿qué tanto la familia, el contexto familiar, el contexto regional, pero también el contexto escolar influye en el cambio de manera positiva o de manera negativa de estas características de los adolescentes? Pues bien, analizando estas, quiero hacer el comentario con ustedes al respecto de cuáles podrían ser las más importantes. Pero quiero iniciar dando la definición de adolescencia, entendiéndola como este cambio, como este proceso para poder llegar a una madurez. Si nosotros la entendemos como tal y no como un periodo definido, entonces podemos comprender muchas de las características de nuestros alumnos de bachillerato. Las principales características que podemos encontrar nosotros son las características morfológicas, que van sobre todo en el cambio, en el cambio en su esqueleto, hablando del volumen de él, hablando del cambio, que se notan o que son más notorios en este proceso. Sin embargo, nosotros podemos hablar también de algunos otros cambios como los fisiológicos, en donde sin duda alguna lo principal o en donde se hace más hincapié en estas características de nuestros adolescentes tiene que ver precisamente con esa culminación de sus cambios de definición o de diferencia entre el ser masculino y el ser femenino. Sin ahondar tantos cambios al respecto de estos dos, tanto en lo morfológico o en lo fisiológico, quisiera hablar específicamente de los cambios o características que existen precisamente en el aspecto psicológico, que es lo que en muchas ocasiones nosotros como docentes de bachillerato podemos visualizar de manera más directa. Las características principales psicológicas que podemos notar en ellos son el querer intentar realizar algo sin un objetivo, el no fijarse esos ideales, el jugar al ensayo y error. Y tal vez podemos preguntarnos si estas son válidas o no, y probablemente podemos juzgar el porqué de nuestros alumnos por no tener un proyecto de vida en sí. Sin embargo, analizando cuáles son las características y muchos de los problemas que actualmente se están presentando, si hablamos antropológicamente de estos cambios que se presentan en los jóvenes del actual milenio, podemos entenderlos. Existe un sinfín de comentarios al respecto de ello. Podemos juzgarlos como chicos sin ideales, como chicos sin futuro, como chicos sin objetivos, como aquellos jóvenes analfabetas, por no estar al tanto en cuanto a lo que en las formas normales de educación nosotros los queremos sujetar o ubicar. Analfabetas porque probablemente saben hacer muy buen uso de esas redes sociales, pero probablemente para algún aspecto educativo no saben emplear las mismas. Y todo ello conlleva precisamente a que ellos vayan sintiendo esa presión exterior que viene de familia, que viene de la sociedad en general, pero que sin duda alguna llega a repercutir en los aspectos y en el trabajo académico que ellos tienen. Por ello, comparto con ustedes los siguientes puntos de vista. Creo que las principales características que deben tener los actuales jóvenes de bachillerato, específicamente de bachillerato digital, y que debemos revisar muy bien son la vinculación, la singularidad, el poder. Otro aspecto también es el fijarse modelos. ¿Por qué? Cuando hablo acerca de la vinculación, nosotros podemos observar en muchos de los chicos esa timidez, el hablar negativamente de su familia, el hablar negativamente del sistema, de sus relaciones, de sí mismos. Rara vez o nunca se ofrecen a sí mismos, ¿verdad?, una ayuda, y mucho menos van a ofrecer ayuda a los demás. En muchas ocasiones no caen bien a sus compañeros. Quieren ser el centro de interés. Suelen relacionarse en la mayor parte de las ocasiones con cosas, más que con la familia, con sus padres o con docentes.
Les molesta que los toquen, pero también les molesta tocar a los demás. Y si nosotros observamos todas estas características, son porque esa característica denominada vinculación no está bien trabajada. ¿Hacia dónde voy? Hablamos de la vinculación en los adolescentes como esa oportunidad de crecimiento y de desarrollo para poder madurar, específicamente cuando ellos saben relacionar esos cambios drásticos que tienen en el momento con la forma en cómo relacionarse consigo mismos y con los demás. Si no se presenta ninguna de las características que anteriormente mencioné, entonces diríamos que la vinculación está bien trabajada y bien realizada con ellos. Si no, debemos preguntarnos como docentes, ¿de qué manera fortalecerlos? ¿Cómo llevarlos al lado opuesto de lo que actualmente estamos observando? Pero recordemos que ellos pueden lograr esa parte de la madurez, como el proceso de madurar, porque se encuentran en la adolescencia en compañía de docentes y de padres de familia. El otro aspecto del que les hablaba es la singularidad. La singularidad no es otra cosa más que el desarrollo del sentido que la singularidad se produce, ¿verdad?, cuando se aceptan y estimulan dentro de la familia las cualidades especiales que tienen los chicos y no hacemos lo contrario. No observamos los aspectos negativos y entonces a partir de ello nosotros los relacionamos, juzgamos y trabajamos en contra de sí mismos. Si hacemos lo contrario, encontraremos entonces a chicos que no han trabajado muy bien su singularidad con las siguientes características. Hablan negativamente de sí mismos, hablan negativamente de sus logros, son incapaces de entenderse, buscan aquellas cosas que se asemejen a los demás antes de aceptar sus diferencias. Otro aspecto también es que demuestran poca imaginación ante los proyectos que se les presentan. Son incapaces de crear. Otra característica también es que hacen las cosas como se les dice, sin preguntar por qué. Son incapaces entonces de juzgar, son incapaces de proponer cambios y siguen las instrucciones tal cual como se les dan. Otra forma de mostrar también la singularidad no trabajada es buscar el elogio y negar el elogio para los demás. Entonces, nuevamente, como docentes tenemos que preguntarnos, si tenemos chicos con estas características, ¿de qué manera podemos fortalecer la singularidad que los tiene que llevar precisamente a formar parte de esa sociedad que actualmente les exige su contexto? Otra característica más es el poder. En muchas ocasiones encontramos nosotros algunos alumnos que son incapaces de afrontar su responsabilidad. No inician tareas por su cuenta propia y esperan a que uno se los dicte. Rechazan las que supongan además un reto. No son capaces de dar más. Otra característica del poder no bien trabajado es ser excesivamente exigente y terco. Otra característica es querer ser siempre líder o hacer las cosas a su manera, negándose a compartir con la autoridad. Y también algo más que podemos observar en ellos es la falta de control emocional. Son chicos que en muchas ocasiones los vamos a encontrar con exceso de alegría, pero que al día siguiente los podemos encontrar completamente en un estado de depresión o de histeria o de miedo o de incapacidad para enfrentar y trabajar. Entonces, ¿el poder es bueno en ellos? Sí. Esta característica del poder la podemos entender como esa oportunidad y capacidad para influir sobre los procesos de su propia vida. Y por último, algo que en muchas ocasiones tanto docentes como padres de familia juzgamos y que es muy importante sin duda alguna para el crecimiento y lograr esa madurez en nuestros adolescentes, es el hecho de tener modelos. Como padres, en ocasiones nos preguntamos, ¿por qué en la adolescencia nuestros hijos tienen pósters de algunos atletas, tienen pósters de algunos actores o actrices, o son fans número uno de cantantes o de algunos escritores o investigadores o del propio profesor o de algunas otras personas diferentes a ellos? Se han hecho varios estudios y se ha entendido esta discusión entre padre-hijo o docente-hijo como el no querer entender que existen
algunas otras personas o algunas otras gentes que pueden suplir el ideal que en la infancia existía del ser padre. Entonces, el formarse modelos, sin duda alguna, para los jóvenes del bachillerato es muy importante. Si ellos no tienen esta imagen, ¿verdad?, de algunos modelos, entonces pueden caer en lo siguiente. Puede ser que si no se trabaja bien, les cueste decidir hacer algo o decir algo. Cueste entonces también el hecho de que ellos puedan considerar qué es lo bueno y qué es lo malo si nosotros no les permitimos andar entre el camino de modelos y finalmente ellos puedan juzgar y observar a partir de los efectos finales que esto presenta. Y por último, puede ser que malgasten el tiempo en actividades aparentemente sin objetivo, obsesionándose con actividades que no guarden relación con obligaciones inmediatas. Entonces, ¿hacia dónde lleva el hecho de poder permitir que ellos tengan ideales? Precisamente en irlos acompañando para que sepan elegir, para que sepan observar entre aquello que va a permitirles su crecimiento, permitirles lograr su madurez y finalmente los hagan a un lado y puedan continuar a sí mismos. Muchas gracias.